y yo quiero agradecer a la Universidad Ruiz de Montoya por incorporarse al vuelo, por incorporarse a Nativa con sus contenidos, con su plana de profesores para analizar hechos fundamentales de nuestra actualidad. Y vamos a inaugurar este bloque de la Universidad Ruiz de Montoya con Alonso Cárdenas. Él es experto en políticas públicas de la universidad y vamos a hablar con él del transporte público, un tema fundamental, un tema de dignidad, un derecho humano. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, llevamos años discutiendo sobre la reforma del transporte público. En el año, hace pocos años, en el año 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano, pero no parece haber mejoría, no parece haber soluciones. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, yo creo que primero deberíamos entender un poco el problema en el que estamos, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, ¿no? En el año 2016, Waze, ese aplicativo que todos utilizamos al conducir, hizo un estudio a nivel América Latina y el Caribe y halló que la ciudad de Lima, nuestra capital, es la peor ciudad de la región para conducir, por los hábitos que tenemos, por el tráfico, por los peligros que hay en las pistas, etcétera. En el año 2021, Money Barn, que es una firma inglesa que hace estudios y vende automóviles a nivel internacional, señaló que Lima es la peor ciudad del mundo en términos de tráfico. ¿Por qué? Porque Lima es la ciudad en el mundo donde más lento se conduce por la saturación que existe en las vías. Uh-huh. También en el año 2021, la Universidad de Chicago, su Centro de Políticas Públicas en Salud, halló que nuestra ciudad es a su vez la que tiene la peor calidad del aire de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad del aire en Lima es tan mala que nos roba 4.7 años de nuestra vida. Imagínate tú, ¿no? Entonces, diferentes estudios internacionales, y hay muchos más, señalan la gravedad del problema en la ciudad de Lima, en términos de congestión, en términos de muertes por accidentes de tránsito, en términos de contaminación, en términos del estrés que esto genera y la salud pública, ¿no? Y ante este panorama casi apocalíptico, es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año 2019 plantea ahora sí la solución de fondo, que es esta Política Nacional de Transporte Urbano, ¿no? Uh-huh. ¿Se ha conseguido avanzar algo en este tema que tú has pintado también y que has analizado desde todos sus puntos, ¿no? Es decir, el problema del tráfico no es solo un problema decorativo de Lima. Quita tiempo, quita dinero, quita salud y a veces quita vida. Bueno, para analizar lo que se ha avanzado, creo que la metodología de la política comparada nos puede ilustrar un poco, ¿no? Y sobre todo señalar, creo yo, el problema de fondo que es la enorme debilidad estructural del Estado peruano para poder efectivamente implementar, evaluar y hacer seguimiento a sus políticas. Y yo creo que la mejor manera es hacerlo desde 3 dimensiones, ¿no? La dimensión en relación con el transporte del metro, de los teleféricos y de los buses, ¿no? Para ver cómo va el Estado peruano en estos temas. Por ejemplo, en el tema de los buses, Bogotá, que es la capital de Colombia, que tiene muchísimos problemas de transporte, el año 2000 inauguró su Transmilenio, ¿no? ¿Recordarás? Sí, claro. Y el año 2020 ya el Transmilenio tiene 11 troncales. Es decir, que en 20 años el gobierno de Bogotá pudo construir 11 troncales. En el caso de Lima, Lima inaugura su metropolitano el año 2010. Y siguiendo el modelo del Transmilenio, ¿no? Exactamente, pero 12 años después todavía no se culmina la primera línea, porque está todavía en construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que Bogotá en 20 años hizo 11 troncales y Lima en 12 años no ha podido terminar ni siquiera una, ¿no? Esa es la debilidad que tiene el Estado peruano para hacer obras de gran magnitud, ¿no? En el caso de los teleféricos, La Paz, que es la capital de Bolivia, empezó a construir su red de teleféricos el año 2016. Al año 2020, es decir, 5 años después, tiene 10 líneas de teleférico, es decir, construye 2 líneas por año. La Paz, la capital de Bolivia. El gobierno peruano, el Estado peruano, la Municipalidad de Lima, no ha podido construir ni una sola desde que Susana Villarán dijo que se iba a construir esta línea de teleférico que iba a unir el Cerro San Cristóbal
con el centro de Lima. Es decir, que Sí. en 12 años no hemos podido construir una sola línea de teleférico, mientras que La Paz en Bolivia ha construido 10 líneas de teleférico en 5 años. Y para terminar este tema que está en boga también, que es el metro, ¿no? Sí. La línea 1 del metro se demoró 28 años en construirse. La línea 2 del metro estaba proyectada originalmente para el 2021, se ha pasado al 2024, pero en realidad no se sabe cuándo se va a entregar la línea 2 del metro. Lleva ya 8 años de construcción y según lo que yo he investigado apenas ha avanzado el 44%. Por ejemplo, la línea 2 del metro de Ciudad de Panamá se construyó en 5 años. Y la línea 1 del metro subterránea de Quito se concluyó en 8 años. Nosotros llevamos 8 años en la línea 2 del metro y no sabemos cuándo la vamos a terminar. Pueden pasar 8, 10, 20 años y no tenemos esa certidumbre, ¿no? Entonces, el problema de fondo en relación con nuestros vecinos latinoamericanos que tienen muchísimos problemas es que el Estado peruano no tiene capacidad de gestión, no tiene capacidad de implementación, sus obras son sumamente lentas, está el cáncer de la corrupción y eso creo yo que es la razón principal de que pues Lima esté en estos problemas tan terribles de tráfico, ¿no? Sí, además entiendo que para ordenar una ciudad con un sistema de transporte público, digamos, correcto, digno, eficiente, no conviene privatizar, ¿no? Porque no son rentables estos sistemas de transporte público. Bueno, eso es un excelente ejemplo, ¿no? Digamos, las ciudades principales del mundo tienen sistemas públicos de transporte, ¿no? Lima Claro, tiene por supuesto. sistema colectivo, pero, Sí. no es público. Te pongo otro ejemplo, ¿no? Una realidad un poco más lejana a nosotros. Berlín. Berlín, que es la capital de Alemania, tiene una red de buses, tiene una red de metro, y el gobierno ha subsidiado digamos, este sistema de transporte porque, bueno, la crisis de la energía, los precios de la gasolina, la contaminación, el cambio climático, y ha dicho, bueno, tú con un abono de 9 euros mensuales puedes usar indefinidamente la red de sistema de transporte público de Berlín. 9 euros mensuales. El metropolitano cuesta el pasaje 1 euro por pasaje, ¿no? Imagínate la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de Berlín es público, es decir, Sí. está bajo las manos del Estado, ni siquiera es estatal, es un servicio público. Sí, sí, en 4 días Entonces, estás con el abono completo de Berlín, con la diferencia además de ingreso anual de un ciudadano de Lima y un ciudadano de Berlín. claro, y además la calidad del servicio, ¿no? También, sí. El metropolitano, la verdad, su servicio es muy malo, no se ha concluido la obra y, bueno, las quejas de los usuarios ante un servicio que debe ser estratégico, pues para la productividad de una ciudad, ¿no? Sí, pero es que además otra cosa que he leído cuando he leído cosas sobre sistemas de transporte público es que un autobús no puede competir contra otro. Tiene que haber coordinación en lugar de competición entre uno y otro, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Digamos que en el Perú y sobre todo en la ciudad de Lima este sistema se ha pervertido. ¿Por qué te digo esto? Porque en Lima, además de que varias compañías se disputan al pasajero, lo que se conoce como la guerra del centavo, Sí. Ha surgido un fenómeno, digamos, prácticamente ilegal que son los colectivos, ¿no? Como la reforma del transporte de los corredores no se implementó como debía implementarse, es decir, se habían proyectado 5.000 buses en los corredores y actualmente solamente están operativos el 20%, la demanda no ha sido satisfecha y han aparecido estos colectivos piratas que tienen una competencia todavía más desleal con el transporte formal, ¿no? Porque se les meten, se han organizado en mafias, obstaculizan las vías, hacen que el transporte sea mucho más lento y ahí las autoridades, la verdad, no han tenido ningún tipo de reacción. Su reacción ha sido básicamente hacer estos operativos que no tienen ningún impacto, porque, digamos, se busca a los colectiveros en la Javier Prado, en la avenida Arequipa, pero al día siguiente, pues, ya están operando otra vez, ¿no? Lo que se tiene que hacer es lo que están haciendo las diferentes ciudades del mundo, que es, por ejemplo, que en la avenida Arequipa sea exclusiva para el corredor azul, para fomentar el uso del transporte público. Sí. Es decir, que la gente gaste menos, se movilice más rápido y de una manera segura. Pero como eso no se hace, empiezan a aparecer los colectivos piratas y se genera todo este caos y todo este desorden de contaminación y ruido que vemos prácticamente en todas las calles de la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, Alonso, también hay un tema de, ¿cómo llamarlo?
de visión del mundo, porque tener un auto da estatus, aunque un auto sea el medio de transporte menos rentable, menos eficiente que existe. Bueno, efectivamente, ¿no? Esto se está discutiendo sobre todo en Europa, ¿no? Y en algunas ciudades de América Latina. En los países escandinavos, que son los más avanzados del mundo, el automóvil, sobre todo las 4x4, es algo mal visto. ¿Por qué? Porque atenta contra el cambio climático, se apropia del espacio público, es un sistema sumamente ineficiente, individualista, etc. Lo que se fomenta desde el Estado es el uso de la bicicleta, el transporte más ecológico, etcétera, ¿no? En ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile también se está cada vez enfatizando más la necesidad de usar transporte público, ¿no? Y bueno, la ventaja de que tienen esas ciudades, a diferencia de Lima, es que Santiago de Chile y Buenos Aires tienen 7 líneas de metro, ¿no? Sí, nosotros a duras penas tenemos una, ¿no? Entonces, mientras nosotros no le podamos ofrecer al ciudadano un sistema de transporte público como tienen, ya no, olvídate los países europeos, como varias ciudades de América Latina, se va a seguir incentivando la compra de automóviles con, digamos, todos los efectos perversos que eso genera, más contaminación, más lentitud en el tráfico, más estrés, mayor individualismo, mayor agresividad, y al final todos perdemos, ¿no? Pero acá el gran responsable es el Estado, que no ha sido capaz de tener, pues, un sistema mínimo de transporte, ¿no? Cuando llegan los turistas a la ciudad de Lima y a otras ciudades del país, se van pues prácticamente horrorizados por la manera. Bueno, desde la llegada, ¿no? Ese recorrido saliendo del aeropuerto por Fawcett, La Marina, es terrible, ¿no? No se avanza, es desordenado, es peligroso, es una pésima primera impresión de una ciudad. Pero por supuesto, ¿no? Pero aquí lo que se debería hacer es culminar de una vez la línea 2 del metro y ese ramal justamente que llega hasta el aeropuerto para ahora sí dar una mejor imagen internacional y además mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Los expertos, los que han estudiado este fenómeno en la ciudad de Lima y en general en las principales ciudades del Perú, califican nuestro sistema de transporte como de microtransportación. ¿Y cuáles son las características de la microtransportación? Una calidad muy baja, una calidad paupérrima, vehículos de muy baja capacidad, vehículos muy antiguos, vehículos poco seguros, donde el trato de los choferes y cobradores es inadecuado. Además, existen altísimos niveles de acoso hacia las niñas y hacia las mujeres, y es un sistema de transporte prohibitivo para las personas con discapacidad. Si tú eres una persona con discapacidad en la ciudad de Lima, no tienes prácticamente derecho a utilizar el transporte público, tienes que gastar muchísimo dinero en, por ejemplo, los taxis o tener inclusive un chofer, ¿no? El transporte público en Lima está pensado para ser sumamente agresivo y prohibitivo. Sí. No, es una locura por donde lo veas, ¿no? Porque, por ejemplo, los aplicativos de transporte en taxi son la informalidad en los otros países en otros países del mundo, mientras que aquí son lo seguro, lo formal, ¿ah? lo más razonable, digamos, para moverse por la ciudad y no tener que parar un taxi sobre la marcha. O detalles como, por ejemplo, que no se haya logrado imponer el taxímetro, que es algo que parece pues cosmético, pero es, digamos, tiene un efecto tan sencillo como que paras el taxi y te subes al taxi, no negocias 2 minutos en la calle, ¿no? Es decir, hay muchísimos detalles sobre los que no se ha pensado y sobre los que no se ha actuado. Bueno, y además, desgraciadamente, el taxi, el hacer taxi, el taxear, se ha convertido en una válvula de escape para el desempleo, ¿no? Lima tiene más de 150,000 taxis, cuando, por ejemplo, una ciudad como Madrid, que es más o menos de las mismas dimensiones, no llega ni a los 20,000, ¿no? Y el dar un servicio de taxi está sumamente regulado por los problemas que tú mencionas de inseguridad, de tráfico, etcétera, ¿no? En cambio, acá el taxi, pues uno puede alquilarlo, ¿no? Está totalmente desregulada la situación. Realmente Lima está llegando a un límite muy, muy peligroso, ¿no? Y no se ven acciones desde el gobierno, desde el Estado, para revertir esta situación. Recordemos que el prófugo ministro Silva era pues el Aladín, ¿no? El adláter de las combis, de los cústers, de los colectiveros, los recibía con alfombra roja en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y ese tipo de decisiones generan un enorme daño a la ciudad de Lima, ¿no? Porque exponen a las personas a innumerables riesgos, la contaminación ambiental cada vez es mayor, todo porque por las malas decisiones, las malas designaciones que se hacen del gobierno, ¿no? Lo que vemos en las calles de Lima es el reflejo de la desregularización del servicio de transporte en los últimos 30 años y también de las malas decisiones en términos de gestión pública que se están tomando, bueno, ahora con las últimas autoridades, dígase el ministro Silva, que está prófugo de la justicia. De acuerdo. Alonso Cárdenas, experto en políticas públicas de la Universidad Ruiz de Montoya, muchísimas gracias por este panorama tan completo sobre la situación del transporte público en nuestro país, específicamente en la ciudad de Lima. Un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.